Le doy la bienvenida en el estudio a Amado Avendaño, vocero del Frente Cívico Nacional, organización convocante de la concentración de la que fueron parte otras organizaciones de la sociedad civil ante el Instituto Nacional Electoral para inconformarse con lo que Morena y sus aliados pretenden con la sobrerepresentación en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados. Bienvenido. Guillermo, gracias muchas gracias por estar por aquí. el espacio. A ver, Amado, ¿cuál es el balance que haces de lo que fue la concentración en el INE? Empezaremos hablando de que le cerraron la puerta. Sí. Esperaban ustedes hacer la concentración en la explanada de un instituto que es el corazón de la democracia, que es de todos los mexicanos, no es de una entidad privada o política, y sin embargo las puertas no se abrieron para escuchar la voz de quienes claman que se respete la Constitución. Sí, sobre todo nos llamó la atención mucho los argumentos por los cuales nos negaron el acceso, que fueron, parece ridículo, pero la realidad fue que nos dijeron que porque iba a haber una concentración afuera del Frente Cívico Nacional, que por eso no nos iba a estar bloqueada la zona, entonces no nos podían dejar entrar porque había otra manifestación afuera. O sea, como si no supieran que nosotros mismos estábamos organizando una afuera en virtud de que si no había una adentro, pues somos los mismos, pues. Y la otra es que la explanada no es para esos fines. Y entonces que no nos podían dejar pasar y no había personal. Finalmente sí nos dejaron entrar, nos dejaron entrar a un grupo para hacer la entrega de este documento que leyó Leonardo Valdés. Sí pudimos entrar y entramos, el personal del INE que nos atendió, la verdad muy amable, nos abrieron las puertas, entramos y fuimos a la oficialía de partes y de ahí salimos, no es cierto que estuviera cerrada permanentemente. Creo que la presión gubernamental es tan fuerte sobre el Instituto Nacional Electoral que se ven presionados o autopresionados a no recibirnos. Aunque déjame decirte que la semana antepasada, estuvimos un grupo de organizaciones de la Iniciativa Unidos y platicamos directamente con algunos de los consejeros, con 7 de ellos, y les expresamos prácticamente esto mismo. Y sus respuestas eran en ese momento que todavía no habían tomado una decisión, pero que tuvieran confianza en ellos. A ver, para dejar el tema del cierre de la explanada, sí. ¿Tú ves que hay en ello el indicio de que va a haber oídos sordos hacia ustedes o no? Mira, yo tengo confianza en algunos consejeros que se manifestaron en aquel momento bastante abiertos, pero hubieron otros que ni siquiera acudieron a la reunión. A mí me parece que priva mucho en el Instituto Nacional Electoral la presión que viene de Palacio Nacional y en ese sentido nosotros estamos tratando de hacerles ver a los consejeros que, y yo se los dije en ese tono, les dije yo tengo hijos, yo quiero que este país, yo no me quiero morir en un país que sea víctima del autoritarismo, que se pudre en el autoritarismo. Yo quiero un país de libertades y hacia dónde vamos no es ahí. Y lo que me preocupa es que el futuro de un país esté en manos de tan poquitas personas como ustedes y como los magistrados del Tribunal Electoral. No puede ser que la vida de muchos mexicanos pueda pasar por sus manos. Esté en manos de tan pocas personas. A ver, yo voy a referir un tema que me parece relevante porque hay que decirlo con toda claridad y con toda objetividad. El presidente López Obrador y su secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, de una manera indebida, porque no es parte de sus atribuciones, han dado a conocer lo que desde su perspectiva será la integración de la Cámara de Diputados. No lo hicieron una única vez. El presidente le ordenó a Luisa María Alcalde hacerlo hasta en 2 ocasiones, donde la secretaria de Gobernación, bajo las órdenes de su jefe, presentó ahí un esquema de cómo sería la integración de la Cámara de Diputados. 1, no está en sus atribuciones. 2, viola la ley electoral. 3, presiona al tribunal, quiero decir, al Instituto Nacional Electoral, el tribunal vendrá después, a tomar decisiones que no corresponden con la legalidad. Por supuesto, nos recordó las épocas en las que Manuel Bartlett era el secretario de Gobernación. Es decir, cómo se tira línea públicamente, abierta e ilegalmente desde el Palacio Nacional
para decirle al Instituto Nacional cómo quiero que resuelvas. Los consejeros nos dijeron, no, a nosotros nada nos presiona, pero no es tan así. Sí hay una intención de presionar por todos lados de parte del poder en este país para que haya un aplastamiento en contra de quienes piensan distinto que él. Y mira, nosotros, la ciudadanía, no estamos defendiendo curules para ningún partido, nosotros no estamos defendiendo ideologías. Nosotros los ciudadanos, desde la ciudadanía, estamos actuando literalmente en defensa propia. Lo que queremos es salvar a nuestro país, porque a nosotros no nos interesa la forma en la que piense el presidente, sino sus acciones. Y lo que están haciendo ahora es tratar de acabar con el Poder Judicial, capturar a las instituciones, desaparecerlas y acabar con un sistema democrático incipiente que estuvo durante 18 años y que quizá muchos mexicanos no hemos sabido valorar. Hacer un ejercicio monolítico del poder que ya vivimos durante tantos años y que tardamos muchos más con sangre, sudor y lágrimas, literalmente, para lograr espacios abiertos a la democracia. A ver, vamos a hablar de los números de la elección. Y voy a hablar de números redondos, décimas más, décimas menos. Morena y sus aliados obtienen el 55% de los votos. Casi. Con estos 55% de los votos pretenden apoderarse del 75% de las curules en la Cámara de Diputados. La oposición obtuvo el 42% de los votos. Y con esa proporción pretenden darle solo el 25% de las curules. Los votos del Partido Verde valen más que los del PAN. Y si vamos a Movimiento Ciudadano... O los del Partido del Trabajo pesan más, valen más que los de Movimiento Ciudadano. Es decir, el equilibrio de fuerzas decidido en las urnas por los ciudadanos a la hora de emitir su voto no corresponde con lo que Morena y sus aliados pretenden tener en el Congreso. Vamos a hablar particularmente de la Cámara de Diputados. Amado Avendaño, dime cómo están viendo esto en el Frente Cívico Nacional. Mira, de una manera altamente riesgosa. ¿Por qué? Porque es el sometimiento de las instituciones que nos dimos, como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, instituciones de la democracia que, como tú bien dices, costaron sangre, sudor y lágrimas para crearlos, y que fueron creados no para darle más poder al que ya tiene, sino para tratar de compensar estas reformas que iniciaron desde 1963 con aquellos diputados de partido en donde había pluralidad, pero no había representatividad. Llegó un momento a finales del siglo pasado en donde se logró ese equilibrio y se logró la creación de estas instituciones que hoy se pretenden destruir. Justamente y curiosamente serán estas mismas instituciones las que se están haciendo el harakiri, están preparando su propio fusilamiento. Su propia muerte. Claro, o sea, porque, claro, hay promesas debajo del agua para muchos, es que si tú me das esto, yo te convierto en magistrado, te convierto en lo que tú quieras, pero tú dame esto. No podemos entregar el país a cambio de un cargo público que además este gobierno se ha caracterizado por no cumplir sus promesas. Por el amor de Dios, ese es el llamado a los ministros, a los magistrados del tribunal, a los consejeros del INE. De veras, piensen en este país, piensen en el futuro de sus hijos, piensen en las futuras generaciones de este país. ¿Hasta dónde percibes, amado Avendaño, que el mensaje que ustedes llevaron, entiendo que son 4 páginas en las que están resumidos los argumentos en los que ustedes basan su punto de vista sobre el cual no debería existir la sobrerepresentación que pretende Morena y sus aliados? ¿Qué dicen en estas páginas que entregaron ante la oficialía de partes del INE para que a la vez esa oficialía de partes se las entregue a cada uno de los consejeros del Instituto Nacional Electoral? La esencia de esto es que los votos que se emiten en las urnas sean lo más parecido a lo que se representa en la Cámara de Diputados. El ejemplo es muy claro y cualquiera que nos esté viendo puede acudir a leer el artículo 54 de la Constitución,
que tiene que ser interpretado porque de otra manera sería absurdo y ridículo. En el apartado 1 dice que para tener acceso a diputados de representación proporcional tendrían que haber al menos postulado a 200 candidatos de uninominales en 200 distritos del país. Nadie, excepto Movimiento Ciudadano, cumple con eso porque la ley contempla que partidos y coaliciones son una misma cosa. Es decir, se registran como una sola fuerza, pero a la hora de repartirse las diputaciones plurinominales, ahí sí se parten en 3. Y entonces se triplica el 8% que les concede la ley, que debería ser para una sola fuerza política, se lo reparten entre 3. De ahí sale esta sobrerepresentación del 20% adicional. Debería acotarse al 8%. Y eso les impide que tengan una mayoría calificada que les permitiría modificar a la Constitución a su antojo y además impedirle a la ciudadanía o cualquier fuerza opositora que interpongan un recurso de inconstitucionalidad. Esto es lo que plantean ustedes. Básicamente. Les piden a los consejeros del Instituto Nacional Electoral que lo revisen y que, sigan un criterio único respecto a lo que plantea el mismo artículo de la Constitución en diferentes fracciones. En diferentes fracciones. O sea, no puedes tomar la primera fracción como si fueran partidos y la cuarta fracción como si fueran coaliciones. Es decir, o son partidos o son coaliciones. Hay que tener un criterio único para aplicarlo en el artículo 54 de la Constitución. Pero sobre todo, el asunto es que la ley se creó para defendernos, no para acabar con nosotros. Ese es el espíritu de esa reforma y ese es el espíritu del artículo 54. Dale a cada quien lo que le corresponde. Si no previó el legislador otorgarle a una sola fuerza política, porque Morena, Verde y PT son lo mismo. Una fuerza política. No previó darle a una sola fuerza política la capacidad para cambiar la Constitución a capricho. Como la reforma judicial u otras reformas que pretenden la desaparición de órganos autónomos que la sociedad nos hemos dado a nosotros mismos. Entonces, de lo que se trata es de que el legislador, lo que previó el legislador, sea respetado y protegido por el Instituto Nacional Electoral en primera instancia y cuando haya impugnaciones de quien sea, por el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Respeto absoluto al voto ciudadano y preservar la visión del legislador, que es que todas las fuerzas políticas tengan una representación equitativa en el Congreso. Que una no pueda aplastar a la otra. Que una no pueda aplastar a la otra, para decirlo con toda claridad. Exactamente, y nosotros somos la ciudadanía, no los partidos de oposición, la ciudadanía. Somos los directos perjudicados. Por eso estamos ahí. Pero le incomoda tanto al presidente que hoy nos dedicó 51 minutos de la mañanera solo para descalificarnos, insultarnos, despotricar contra nosotros. Y lo único que estamos tratando es de defender nuestro futuro. No una causa política, no una ideología política. ¿Quiénes estuvieron representados en esta movilización que no solo ocurrió ante el Instituto Nacional Electoral en las oficinas del sur de la ciudad que conocemos, sino en las oficinas del Instituto Nacional Electoral en otras partes y en otras plazas del país? En más de 50 ciudades del país, una cantidad impresionante de organizaciones civiles que nos han acompañado en otras ocasiones. Ciudadanos. Ciudadanas, organizaciones básicamente. No militantes de partido. Llegaron algunos militantes de partido que por supuesto que no les podemos negar la Pero los convocantes son... La ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil que hemos convocado en otras ocasiones a las movilizaciones de la Marea Rosa, desde el Yo Defiendo al INE, Mi Voto No Se Toca. Fueron 4 movilizaciones que hemos hecho previas y lo que estamos tratando de decirle al poder político es: escúchenos. Nosotros lo único que queremos es que siga habiendo democracia en este país. Pues con eso nos quedamos. Amado Avendaño, vocero del Frente Cívico Nacional, gracias por estar aquí. ¿Fue exitosa la movilización? Creo que sí, porque se posicionó muy bien la intención de esa movilización. La reacción lo dice todo.
a la espera de que en primera instancia el INE, pero después el Tribunal Electoral resuelvan sobre este tema. Eventualmente iremos al tribunal que también. Tiene que ver con todos, ¿eh? Claro. No es un tema legal ahí que involucra a 2 o 3 instituciones, es un tema que nos involucra a todos. Sería un cambio de régimen en el país, no un cambio de gobierno, un cambio de régimen en el país que ojalá fuera para bien, pero que plantea ser para muy mal. Cualquier régimen que limite las libertades, la democracia, la justicia y las instituciones no le puede ser que acabe bien. Con la independencia judicial, que pretenda acabar con la división de poderes, con el equilibrio de poderes, sería muy perjudicial para México. Es correcto. Por eso estamos luchando y no nos vamos a rendir nunca. Gracias, Amado Avendaño. Gracias por Guillermo. estar aquí.